Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si de manera coloquial meterse en un jardín puede significar meterse en problemas, verse en una situación muy complicada, meterse en el jardín del prójimo puede ser peor todavía. Nuestros invitados de hoy, la clarinetista francesa y parisina Gaëlle Bagot y el pianista ecuatoriano Juan Manuel Nieto, no les ha asustado la imagen y publican su primer álbum con el título Jardin d'ailleurs, Jardín de otros pagos. Muy buenas tardes, Gaëlle. Buenas tardes. Muy buenas tardes también, Juan Manuel. Buenas tardes, Jordi. Bienvenidos Muchas a Radio gracias por la Francia invitación. Internacional. No habéis tenido miedo de meteros en un jardín, ¿no, Juan Manuel? O sea, nosotros lo vimos mucho más de la perspectiva de la variedad de los jardines que hay en Francia y la diferencia en los jardines que tenemos cada uno en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, Gael tiene un jardín en Concal, que es una ciudad en Bretaña, donde pasamos mucho tiempo. Y es esa idea de tener muchas plantas diferentes, muchos colores diferentes. Nosotros nos metimos en porque tenemos muchas influencias y la verdad compusimos así. Y la idea de un jardín con muchos elementos diferentes fue lo que primó en el disco. La expresión meterse en un jardín en Ecuador no quiere decir meterse en problemas. Sí, pero no creo que lo usamos. En todo caso, no lo usamos con eso. Estábamos escuchando el clarinete de Gaëlle Bagot. Tiene mucho de gaélico, ¿no? Casi bretón, la melodía. Ah, j'ai pas mal travaillé des répertoires de musique celtique. Ha trabajado mucha música céltica, Voilà. ¿no? Se nota perfectamente. Permitidme que explique que Gaëlle Bagot es parisina, como decíamos, y que empieza a tocar el clarinete con solo 8 años. Era más grande que tú, seguramente, ¿no? Casi el clarinete. Alors non, parce que j'ai commencé par le modèle qui est le plus petit. Empezó con un modelo más bien pequeño. Voilà. Contrairement au basson, on en parlait tout à l'heure, l'instrument il est déjà quand même assez grand. En fait, la clarinette, on commence par le modèle qui est moyen, et après, dans nos études, on est amené à jouer de la clarinette basse. Ha acabado tocando el clarinete bajo, que es mucho más grande, ¿no? Pero que en principio se empieza por el pequeño, ¿no? También. Y que Juan Manuel Nieto ha nacido en Quito, donde va a iniciar sus estudios musicales. ¿Qué pasó para que a los 19 años decidieras venir a París para continuar tus estudios? Muchas cosas. En realidad yo pasé por muchos conservatorios y estaba como destinado a hacer otros estudios. Entonces tuve un año de estudios de ciencia en Ecuador y fue cuando me di cuenta que quería ser músico. Hay muchos científicos que son músicos y al revés, muchos músicos que son científicos, Sí. ¿no? Hay una relación. Me decías que tenías una relación muy especial con el francés. Sí, porque yo estudié en un liceo franco-ecuatoriano allá en Ecuador y mi tío fue uno de los primeros alumnos de ese liceo. Entonces fue por ahí que decidí irme a Francia. También por claro, la lengua, mi hermano estaba aquí también, entonces, claro, eso ayuda bastante. Estudiaste piano clásico ahí en Ecuador, pero un día aquí en Francia decides cambiarlo por el jazz y las músicas improvisadas. No hace mucho que los conservatorios aquí en Francia se puede estudiar jazz, ¿no? Antes no se podía. Claro, o sea, bueno, en Ecuador ni hablar. En Ecuador está un poco más... Yo, la verdad, quise hacer jazz desde Ecuador porque yo improvisaba bastante cuando era pequeño sin tener ninguna guía ni nada. Y en el conservatorio, claro, es clásico o nada. Entonces, yo fue por ahí, por el hecho de siempre, en vez de estudiar lo que tenía que estudiar, me ponía un poco a jugar con el piano. Y lo que me dio ganas de decir, bueno, quiero estudiar jazz por justamente explorar todo ese universo. Y fue en Francia que
que comencé realmente a estudiar eso. Antes, para los pianistas o para los músicos de conservatorio, la improvisación era un sacrilegio, ¿no? Se ejercita, ¿no? La improvisación, hay que hacerlo. Claro, o sea, antes, digamos que desde el siglo XVIII, con el romanticismo, la improvisación se limita. Antes era como en el barroco se improvisaba mucho más. Y justamente ahora ahorita en la pedagogía intentan meter un poco más de improvisación en la música clásica, de hecho, pero sí queda bastante escrita. En cambio, en jazz es todo un vocabulario que hay que aprender. Dice que Mozart improvisaba las cadenzas de sus Claro, conciertos, sí. ¿no? Era un prodigio. De todos modos, la base clásica te permite tocar todo tipo de música, ¿no? Y que una buena base de clásico te ayuda mucho, ¿no? Para el jazz. Sí, claro, técnicamente, claro, el piano tiene una historia muy grande con el mundo de la música clásica, entonces técnicamente es donde se ha ido mucho más lejos. Pero hay muchos músicos de jazz que son autodidactas y han llegado muy lejos, como Errol Garner, que es un pianista que sin tener ninguna clase de clásico llegó virtuosamente a hacer lo que hace, Y al revés, Oscar Peterson, claro, que tiene una base de clásica increíble, claro, y tocaba que Jarre maravillosamente. también. Gael, ¿empiezas a tocar el clarinete clásico también o ya directamente jazz? Non, classique en premier. Donc j'ai commencé à 8 ans la clarinette dans un cursus classique. Je l'ai continué jusqu'à il y a assez peu de temps. Mais aux alentours de mes 15-16 ans, j'ai eu très envie de... Enfin, je chantais tout le temps à la maison et plutôt du jazz et de la chanson. Et donc je suis rentrée dans un cursus jazz en tant que chanteuse. Empezó a los 8 años a estudiar clarinete clásico, pero a los 15 ya escuchó jazz y le dieron ganas de cantar incluso jazz. He leído que Michel Portal fue muy importante para ti, el clarinetista francés. Ah oui, c'est vrai que c'est une très grande influence, Michel Portal, comme Jacques Di Donato aussi et Thomas Savy. Sí, para ella, Michel Portal, gran clarinetista de jazz francés, fue muy importante, es un mito. Pero volvamos a Juan Manuel Nieto. El año pasado publicabas tu primer álbum con el grupo que diriges, ¿no? Se llama Matraca Life Selvático, con el que fusionas timba, una forma moderna, urbana de la salsa cubana, con músicas colombianas, afrocolombianas. Uno no puede renunciar a sus raíces, ¿no? Claro. Ese ritmo lo llevas en la sangre, me imagino, desde pequeño. Desde pequeño, pero lo desarrollé y lo aprendí en París, de hecho, el hecho o sea, yo me gustaba la salsa y comencé a estudiarla en Ecuador, pero fue realmente en París con el encuentro de otras comunidades como la comunidad cubana, colombiana y venezolana que me enriqueció con eso. Entonces fue aquí que decidí realmente hacer un grupo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque es mucho trabajo, mucho sacrificio. Y me asocié con el cantante colombiano La Segura, que toca marimba de chonta, que es un instrumento tradicional de Colombia y Ecuador. Precisamente los ritmos ecuatorianos no son tan caribeños, son más bien andinos, ¿no? Sí, Quizás. sí. Hay mucho más tradición andina en Ecuador y la marimba es realmente la parte de Esmeraldas que está pegada a Colombia. Entonces toda esa raíz afro es entre esas dos regiones que comparten muchos ritmos. Como Atraca, dais conciertos en festivales de verano, me imagino, con un público muy, muy numeroso, ¿no? Sí. Sí, hemos tocado en el Cabaret Sauvage, en la Marbrille, en Montreuil, donde hay bastante gente. También hicimos un festival en Amiens, en Angoulême. Y sí, es un concierto realmente donde hay mucha gente y no es nada íntimo como lo que hacemos con Gael. Entonces como que mucho explosivo y energía. Y la gente baila, imagino. Y la gente baila, sí. Por supuesto. Sois muy numerosos, sois más de 12, por no decir 13 para los supersticiosos. Por 12 y tú, ¿no? Sí, 12 y yo. ¿Cómo es un director de un combo como ese, como Matraca? ¿Cuál es su trabajo? El trabajo es bastante humano porque tienes que hacer que todo el mundo se sienta bien, comparta contigo musicalmente, se siente en su lugar. Porque, bueno, también hay que decir que Matraca no podemos tener tampoco muchos conciertos por el número que tenemos. Pero y es un trabajo humano donde uno tiene que ser amigo, tiene que saber cuándo poner presión, cuándo no, cuándo es mejor dejar pasar cosas, cuando es bien compartir, ¿no? Entonces todo eso entre diplomacia... Mucha diplomacia. Ajá, sí. Y además, me imagino que firmas los arreglos también.
Claro, con los arreglos lo hicimos realmente yo y la Way Segura en mi casa. En época vivía por Republique, en un estudio En muy París. chiquito, y nos quedábamos hasta las 2 3 de la mañana grabando, intentando sacar ideas y todo. Y así se construyó el álbum. Fantástico. Y este año te metes en un jardín, como Claro. decíamos. Tu segundo álbum con Gaël Bagot, Jardin d'ailleurs, Jardin d'ailleurs. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Que nos lo cuente, Juan Claro, Manuel. nosotros comenzamos, nos encontramos en el examen de entrada del Conservatorio de Paul Supérieur 83, que es Al norte de ajá, París. al norte de París. Fue ahí que conversamos y pasamos todo el curso juntos. Y fue en una clase de Vincent Segal, violoncelista francés, donde exploramos justamente ese tema del dúo, haciendo arreglos de canciones que nos gustan a los dos para este formato. Y fue él que nos impulsó a hacer nuestra primera composición. Gael, nunca has tocado en matraca, imagino, ¿no? Non, No, No, esas jamais. cosas no se hacen, no. Nunca he tocado en matraca. Juan Manuel, pasar de un combo de una docena de músicos a un dúo con Gael ha debido ser un ejercicio difícil, ¿no? También. sí, sí, muy difícil. Claro, porque es una responsabilidad mucho más grande cuando uno está a dos que cuando uno está con 13 músicos a dos. Estás como que tiene que ser todo perfecto, todo hay mucho más espacio. Entonces uno tiene que estar el doblemente concentrado y para crear este universo, ¿no? Porque si uno no está en el momento, pues todo puede desaparecer. Cam- Y el tipo de público es diferente Claro, también, muy ¿no? diferente, sí, sí, sí. Que estáis mucho más cerca del público, ¿no? Claro, En salas como el Son de la Terre, una Peniche, ajá, aquí. en el Sunset o son los clubes de París donde realmente la gente está al lado y por poco te puede coger el hombro, es muy chistoso. Tocamos también en el 38 Rives donde realmente estamos casi al lado y claro. Pero bueno, cuando tocamos como que se vuelve una burbuja y la energía circula, ¿no? Además, Gael canta en este dúo, eso le da una dimensión diferente, ¿no? Al dúo. Son tres músicos, ¿no? Un Claro. clarinetista, un cantante y tú. Sí, sí, claro, el canto es de lo que llega a conectar mucho con la gente porque siempre hay algo especial con el canto y siempre, no sé, siempre que comienza la voz porque generalmente mucha gente no conoce, que conoce por primera vez ve cantar y dicen, wow. Y es como toda esa dimensión de musical varía mucho con el clarinete, los tres clarinetes y el canto. Y a veces yo también hago coros, entonces da una dimensión como canción a veces. Para un pianista es mucho más fácil, para un clarinetista es difícil cantar y tocar el clarinete Claro. a la vez. Sí. Imposible. Las letras de las canciones las firmas tú, Juan Manuel, junto a una cantante, pues, la cantante colombiana Andrea, que por cierto estuvo hace un par de años aquí con nosotros. ¿Cómo ha sido esa elaboración de las letras? O sea, fue la letra de la canción que se llama D'ailleurs, que yo había compuesto la música y yo sabía que Andrea y yo estamos pasando por un periodo difícil con eso, el tema de las visas y prefecturas. Entonces yo le propuse el tema, yo quisiera hacer una canción ahí como para filtrar todo eso que nos está pasando. Y ahí fue que ella me propuso la letra y fuimos corrigiendo hasta que salió la canción. Y ella fue una de las primeras a impulsarme a escribir también. Creo que fue la primera composición que terminé fue con ella, pero hace mucho tiempo. Hay una letra en inglés que es, el título se llama I Wanna Work, no quiero trabajar, y yo tampoco, por cierto. Y también otra canción con onomatopeyas de varios idiomas, ¿no? ¿Cómo surgió esa canción? Esa canción no tenía letra al principio. Solo cantábamos onomatopeyas y fue como un consejo de Vincent Segal que nos dijo por qué no meten sonoridades que existen y fue buscando sonoridades y como el tema fue escrito para un pequeño gato que lo encontramos en una residencia, entonces fue realmente, esa fue idea de juego, ¿no? Por eso hay tanto juego, tanto movimiento. Entonces escogimos lenguas un poco por sonoridad, que cómo mezclamos y Gael encontró todas las onomatopeyas que cantaba.
Difícil, ¿no?, de cantar cosas. Es muy rítmico también, Claro, ¿no?, sí. la onomatopeya. Hablando de ritmos, aunque el piano es un instrumento de percusión, es cierto que también estás trabajando con Orlando Poleo, el gran percusionista Claro. venezolano. ¿Qué te interesa de la percusión? Primero, bueno, porque como estudié, tenía un grupo de salsa y timba, siempre me quise profundizar ese conocimiento y yo hacía parte del taller de latino que hacía Orlando Poleo, donde el cual tocábamos con él, y de ahí quise realmente profundizar conocimiento aprendiendo timbales. Entonces tuve clases con él y sigo teniendo clases y siempre fue un enriquecedor porque esta música es tambor y todo pasa por el tambor. Entonces yo como pianista fue esa como que apertura de realmente pensar el piano como un instrumento de percusión, trasladando frases tradicionales, que hay un poco también en las canciones que hemos hecho. ¿Ha cambiado tu manera de tocar el piano después de haber trabajado en la Claro, percusión? sí. Mucho, porque como es comunicación, es muchos códigos que él me ha enseñado. Y como es una música bastante cultura oral, no es algo que uno puede realmente darse cuenta solo escuchando. Entonces él me ha ido transmitiendo todo ese conocimiento y yo lo utilizo en las composiciones que hemos hecho con Gael, pero de otra manera, o sea, un poco sacando de contexto como... Los ritmos afrocubanos en una partitura para un músico clásico son una pesadilla, ¿no? Claro, sí. Estoy pensando en alguien. El concierto de presentación del disco va a ser el 25 y el 26 de noviembre. No, el 5 de noviembre en Deux Piano es el salida el del 5 disco. de Ajá, noviembre. el 5. Vamos a tener dos invitados, el beatbox que se llama Oxygen y violonchelo que se llama Simon Lanois, que es un amigo que encontramos también en el conservatorio. Y el 26 en el Son Y el 26 de la en el Terre, Son el de la Son de Terre. la Tierra, justo enfrente de Notre Dame. Claro. Qué lujo, ¿no? Sí. Es una peniche. ¿No os da miedo que el movimiento del Sena quizás os maree un poco? No sé. Bueno, al menos quizás os adormiréis un poquito Claro. con el vaivén de las olas. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 5 de noviembre. ¿Dónde era exactamente? En el Deux Piano. En el Deux Piano, aquí en París. Y en el Son de la Terre el 26 de noviembre, aquí también en París. Para la presentación de Jardin d'ailleurs, Jardín de otros pagos, primer álbum del dúo formado por Gael Bagot y Juan Manuel Nieto. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Gael, también por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Steven Hersley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, incluso en Chicago, en Quito seguro que también, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latinoamericano, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.